Mi nombre es Aurora Yunuen Cardiel Espino del grupo IBIO 14 de Ingeniería Biomédica. En este proyecto se muestra la solución gráfica en la cual tenemos como campo los datos personales donde se van a ingresar todos los datos de la persona a la cual estamos hablando. Se van a ingresar los datos médicos donde vamos a añadir los valores de los datos de la persona, los síntomas que la persona posee, donde vamos a seleccionar si los posee o si no, donde vamos a poner si sufre de alguna enfermedad crónica, donde vamos a seleccionar también si sufre o si no, donde vamos a ver con qué variables de hospitalización cuenta. En el caso de los estados y municipios, podemos ver que por cada estado que seleccionemos van a aparecer los municipios correspondientes a cada estado. Por ejemplo, aquí en el género podemos también tenemos opciones de seleccionar si es género masculino o si es género femenino. Entonces nos vamos al código y hasta el principio es donde estamos poniendo lo de los estados, donde en cada estado se creó un archivo de texto donde se agregaron los municipios correspondientes a cada estado. Para llevar a cabo este proyecto también se creó una clase llamada paciente, donde se añaden todos los datos del paciente, como su nombre, apellido paterno, materno, edad, el género de la persona, el estado en el que vive, el municipio, el domicilio de la persona, la nacionalidad de esta, el teléfono, el email y el NSS, así como también los datos de ingreso que tenemos que dar de alta de la persona, los síntomas, como ya se mencionó, las enfermedades crónicas que éste padece y las variables de hospitalización en caso de que cuente con unas. Entonces, para declarar cada dato de la persona, lo estamos declarando aquí. Para declarar los datos médicos o datos de ingresos honestos, los síntomas, aquí se van a ir guardando. Y así con cada uno. Entonces, aquí se crearon en el interfaz gráfico, se crearon los botones, que es el de guardar datos del paciente, donde se van a ir guardando todos los datos que proporciona el paciente, como son sus datos personales, sus datos médicos, sus síntomas, las enfermedades que padezca y las variables de hospitalización. En el de guardar archivo se van a ir directamente al archivo que creamos para que se vayan guardando todos los datos que vamos obteniendo de la persona. Después nos va a dar la opción de cargar archivo, que van a hacer que nos muestre los datos que tenemos ya en el archivo, que han sido los que vamos guardando. Que son los correspondientes a este botón. Después vamos a tener los botones que son los de cargar los síntomas, de actualizar los datos médicos, de actualizar los síntomas, de actualizar las enfermedades crónicas y de actualizar variables de hospitalización en caso de que queramos hacer un cambio en los datos de la persona que ya proporcionamos. Y para hacer esto, se tuvo que hacer todo esto en cada botón. También es muy importante ver que el NSS tiene su combo box correspondiente, donde vamos a poner los datos correspondientes a la persona también para que se haga una búsqueda de cuando proporcionemos el NSS de una persona, nos muestre todos los datos de esa persona. Y por ejemplo, si queremos cargar de archivo, en el caso de que ahorita en este momento el archivo está vacío, nos va a aparecer que el archivo está vacío. Entonces, para agregar una persona nueva, tenemos que llenar los datos los campos correspondientes.
Tenemos que seleccionar su nacionalidad, añadirle un número de teléfono, su correo. El NSS, que es el que se va a encargar de organizar los datos. Seleccionemos la talla de la persona, el peso, la temperatura que tiene la persona, aquí los padecimientos o los síntomas que está sufriendo la persona, seleccionamos false si no los tiene y true si sí. Y le damos en guardar datos de paciente, nos va a indicar que se creó el paciente, se guardaron los datos médicos, se guardaron los síntomas, se guardaron enfermedades crónicas y se guardaron variables de hospitalización. Entonces también nos va a indicar que el paciente ya está creado. Y ahora damos en guardar archivo, donde nos va a decir que ya se guardó el paciente. Lo vamos a cargar y nos va a mostrar lo que ya se supone que está cargado en el archivo. Y nos está indicando lo que ya realizó, que es guardar datos, ya guardó el paciente, ya se guardaron los síntomas, las enfermedades crónicas y las variables de hospitalización. Entonces ahora vamos al archivo y podemos ver que aquí está ya. Entonces, a la hora de que queramos ver uno nuevo, aquí nos va a ir mostrando los que ya tenemos. Entonces, si queremos añadir otro, lo podemos añadir. Y le damos guardar datos de paciente y nos va a indicar nuevamente que el paciente se guardó, se guardaron todos sus datos. Ahora vamos a guardar archivo y nos va a mostrar que ya están guardados los dos datos que hemos dado. Vamos a cargar archivo y nos va a mostrar los datos que ya tenemos en el archivo de texto. Y aquí podemos ver que ya tenemos el NSS de las dos personas que hemos añadido. Nos vamos al archivo y aquí están las dos personas. Entonces, en el caso de que queramos modificar algo, por ejemplo, aquí Alejandro tiene el SP2 en 56, se lo podemos poner en 120. Le ponemos a actualizar datos médicos, nos indica que ya están actualizados y guardamos al archivo nuevamente. Y nos va a mostrar que Alejandro ya tiene
el SPO2 actualizado 120. Podemos hacer lo mismo, tenemos que cargar primero, podemos hacer lo mismo si queremos actualizar al segundo paciente que añadimos. Podemos actualizar la información que queramos. Le damos en actualizar paciente, nos indica que el paciente Carla está actualizado. Damos en aceptar y guardamos archivo. Nos indica que está guardado el paciente Alejandro y la paciente Carla. Nuevamente vamos al archivo y nos aparecen los datos nuevos que pusimos de Carla. Y esto sería todo de mi parte.